para el tiempo que vamos a tener aquí. Alabamos al Señor por su tiempo con la palabra de Dios y por lo que podamos nosotros hoy compartir, gozarnos a través de ella. Padre, gracias por tu amor. Llegamos delante de ti, Señor, exponiendo nuestro corazón, nuestra mente, Señor, delante de ti. Una vez más, Señor, oramos para que tú seas guiando tu Santo Espíritu, Señor, nuestro enseñador, nuestro perfecto Maestro para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. Es el atributo que otorga a una persona y propicia que una orden se cumpla. Podemos tener algunos conceptos de autoridad, cada uno de nosotros, pero aquí hay otro. Es el derecho legal o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho, fuerza y jerarquía. Autoridad en la Biblia es el Dios presentado como la autoridad máxima personal y la fuente de toda autoridad. Para los cristianos, la autoridad descansa en Dios, a través de Jesucristo, quien es un hombre bajo autoridad y con autoridad. Lo que hoy vamos a mirar habla de eso, autoridad sobre. Ya hemos visto la autoridad sobre la naturaleza, hemos visto la autoridad sobre los demonios. Vamos a mirar la autoridad sobre enfermedades, la autoridad de Jesús sobre aquello que era imposible para los hombres y que es posible solamente para Él. En Mateo 28, 18, Él dijo que, terminando su ministerio antes de ascender, que toda potestad le había sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Él tenía la autoridad. En su ministerio también, en el capítulo 4, 32 de Lucas, dice que la gente se admiraba de su doctrina, por su palabra, porque lo hacía con autoridad. En Lucas capítulo 8, 25 también dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen autoridad? Ahora nos encontramos frente a un hecho especial. Dos hechos, capítulo 5. Es nuestro pasaje para el día de hoy. Y el primer evento es la autoridad sobre la lepra. Lucas capítulo 5, 12 al 26 es lo que va a tratar este tema. Y comienza a mostrarnos qué era lo que estaba sucediendo en este momento. Sucedió que estando él, está hablando de Jesús, en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús está desarrollando su ministerio y cuando él está en una de estas ciudades, se le aparece un hombre lleno de lepra. ¿Qué es la lepra? De pronto podemos tener algún vago concepto, ¿cierto? Conceptos cortos. La lepra era una enfermedad que desfiguraba totalmente la carne de la persona y la llenaba de llagas por todos los lados. ¿Han tenido ustedes a un leproso frente a ustedes? Yo tampoco. Pero han visto personas tan desagradables que en su cara hay protuberancias con sangre, y nos da a nosotros como cierta repugnancia, ¿cierto? No nos acerquemos. Eso es algo mínimo de lo que estamos mirando hoy aquí. ¿Qué es la lepra? Puede comenzar con pequeños nódulos que terminan, bultos en la piel, con aspecto desagradable y que se van agrandando de un momento a otro. Se caen las cejas de los ojos, asumen un aspecto fantasmal, miren ustedes, como si nunca dejaran de mirar fijamente a los demás. Se ulceran sus cuerdas vocales, no solamente externos, sino acá adentro. La voz se vuelve afónica y su respiración es ruidosa. Háganse ustedes el cuadro. Poco a poco el enfermo
se convierte en una sola masa de llagas ulcerosas y abiertas. Hay pérdida de la sensibilidad en cualquier parte del cuerpo. Se comienza a perder la razón. Esta afección ataca los nervios. Poco a poco los músculos del cuerpo se desintegran. Los tendones se contraen, hasta las manos adquieren un aspecto de garras y pezuñas. Pues es monstruoso. ¿Qué más podemos decir? Siguen las llagas en las manos, en los pies, pérdida progresiva de los dedos, pérdida progresiva de los miembros. Por último, van perdiéndose los pies enteros, y esto por años hasta que muere el paciente. Según la ley, los leprosos tenían que guardar distancias, tenían que estar lejos. Lucas 17:12, en otro evento, cuando el Señor sana a 10 leprosos, ellos comienzan a mirar que no deberían estar cerca de las personas. Dice así el versículo 12 del capítulo 17: al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. De manera que la condición física de estos hombres era muy lamentable. José fue uno de los historiadores más grandes que hubo, judío. Dice lo siguiente, dice que estos hombres eran como muertos vivientes, eran como ver zombies. ¿Han visto los zombies? A muchos les gusta ver eso. El hombre que estaba en su casa y observaba esas protuberancias tenía que ir de inmediato ante el sacerdote de la época para ser examinado. Si la piel se había vuelto blanca y el vello que tenía la persona era blanca, dice la palabra de Dios, y se hacía la llaga más profunda, el sacerdote lo dictaminaba como una lepra, como alguien peligroso para la sociedad. Y es más, era tan estigmatizado que aún se le creía que esas personas no podían tener comunión con Dios, que estarían también lejos de la sociedad, lejos de Dios, porque se les consideraba inmundos. El leproso tenía que vestirse con harapos, y no solamente con harapos, cargar unas campanillas que dijeran, no esta campanilla, ¿cierto? ¿Sí escuchan? Esto es mínimo. Suena hasta bonito, ¿cierto? Pero para que se den cuenta ustedes que eran muchas más campanillas las que ellos tenían que cargar para anunciar inmundo, inmundo, inmundo. No te acerques, no me puedes tocar. El Señor está mirando a este hombre, pero algo que sucede en la vida de él es que se encuentra que Jesús está pasando por esta ciudad y no le importan dos cosas en especial. Se olvida de que los demás dijeran, ¿qué haces? ¿Por qué sales del lugar de tu cueva y te acercas a Jesús? Se olvidó de su vergüenza y condición. No le importó. Rompió todas las reglas establecidas de salubridad. Rompió todas las reglas establecidas de quienes los estaban observando y que eran capaces de azotarlos para que no se acercaran a los demás. ¿Cómo sabía este leproso que Jesús podría sanarlo? Quizás, cuentan los historiadores, también él estaba presente cuando Jesús hacía muchos milagros. Pero aquí lo que se ve es la decisión de ese hombre de ir y buscar en fe al Señor y decir, Él me puede sanar, no importa mi condición. Hay mucha gente en la que normalmente hablamos y le decimos, mira, es necesario que busques a Jesús. Tu necesidad de salvación es tan plena, que te ves tan pequeño, que tu maldad y tu pecado te hace ver tan lejos de Dios, que necesitas al Salvador. Y esas personas dicen, no, yo tengo que hacer algo más. El borracho dice, no, yo tengo que estar bien, no, yo puedo, tengo que dejar de tomar para poder entender esto. No, lo que nos está enseñando aquí es que el Señor quiere que vengas en la condición tal como estás.
¿Sí? Y este hombre, tal como estaba, lo vimos tan repugnante, tan inmundo como era considerado, se acerca al Señor. ¿Y qué le dice? Señor. Señor. ¿Qué significa Señor? El kurios del griego significa mi amo. Significa mi dueño absoluto. Significa todo te pertenece ahora a ti. Yo te pertenezco a ti. En la antigüedad, cuando un esclavo era tomado o comprado, su amo, para identificarlo de los demás, le abría la oreja con una lesna y todos podían saber que era el dueño de él, era el de esa casa, el de cierta aldea, y pertenecía solamente a él. No solamente él, sino sus cosas, sus ganados, su esposa y sus hijos. Todo le pertenecía ahora a ese nuevo amo. Pero allí le está diciendo Señor. Y es particular que el Señor, normalmente afuera, los mismos incrédulos lo usan para decir Señor, ayúdanos, pero no tienen ni idea de qué es Señor. Lo siguiente que él le dice es, si quieres, puedes limpiarme. ¿Alguna vez le has dicho al Señor, Señor, si quieres, sálvame? Si quieres, permite que mi economía se salve. Si quieres, ayúdame y sáname a mis hijos, si quieres. Este si quieres de este leproso no es una forma de cuestionar. Este si quieres no es porque él estuviera diciendo al Señor a veces como que le da ganas, como que él sí quiere, como que él no. No, él dice, Señor, si quieres, con todo respeto, Padre, Señor, si tú quieres, si a ti te place. ¿Qué le dice? ¿Puedes limpiarme? Pregunta, ¿cuándo el Señor se escondió de nosotros? ¿Cuándo el Señor no quiso hacer algo que le hubiésemos pedido? Por supuesto, no todo lo que le pedimos a Él nos lo va a contestar, porque Él siempre quiere probar el corazón del hombre, decir, puedes pedirme lo que quieras, pero vamos a esperar. Puedes pedirme lo que quieras, pero por ahora no te lo voy a dar. Puedes pedirme lo que quieras, sí te lo voy a dar. Todo es en la voluntad de Él. Pero algo especial aquí es que Él siempre estará dispuesto y abierto para ayudarte, para salvarte. Y este hombre le dice ahí, si quieres puedes limpiarme. Limpiarme en el original griego implica suciedad tanto por dentro como por fuera. Y aquí vamos a entender cuando el Señor le dice, sé limpio y vete. Uno dice, aquí le está diciendo, sé limpio, le está sanando el cuerpo, pero ¿el alma qué? La implicancia de esta palabra que vamos a mirar a continuación nos da a entender que realmente se estaba haciendo una sanidad tanto interior como exterior. Muchos quieren ser sanados. Señor, sáname. Le dicen, Edgar, ore por mí porque es que me siento mal. A usted el Señor lo escucha más. Digo, yo voy a orar por tu alma también. Yo, no, yo le estoy diciendo es que solamente por que me sane. Digo, no, pues yo también voy a orar por tu alma. Porque es el derecho. Primero lo primero. Y después lo segundo. ¿Cuántos quieren ir a una iglesia a ver un milagro? Y muchos dicen, hoy van a haber milagros, vengan todos. Y se anticipan a decir que Jesús va a hacer milagros cuando Jesús no va a hacer nada ese día, si Él no quiere. Porque no es lo que el hombre dispone, sino lo que Dios dispone para hacer. Amén. No somos nosotros, es Él. Y en el momento en que Él lo quiere hacer, lo va a hacer. El Salmo 34:8 nos va a ayudar un poquito también a aclarar de esa palabra limpiar, que también conlleva la palabra salvar el alma. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿De qué manera vino este hombre? Dice que se postró delante de Dios, se humilló y rogó, diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, dice la palabra de Dios. Así es de que eso es lo que hace que Dios actúe.
Cuando ve un corazón contrito y humillado realmente delante de Él, con esa necesidad de salvación, Él actúa. Había muchos leprosos en la época. ¿Por qué no los sanó a todos? Había muchos enfermos en la época. ¿Por qué no los sanó a todos? Porque el Señor tenía momentos específicos para actuar. No cuando la gente quería. Él decía, voy a sanar a este y será un tiempo para testimonio, para que crean a la verdad. Por eso eran específicos esos momentos. Si Cristo tuviera solamente este propósito de venir a sanar, ¿lo habría hecho? Sí. Pero como él mismo lo decía, hay en muchas ciudades que quieren sanidades solamente para engrandecerme antes de tiempo y para hacerme su rey antes de tiempo. Y lo que Dios menos quería era ser famoso, ni tener fama delante de los hombres. Por eso era específico en lo que él hacía. Vamos al versículo 13. Dice entonces, extendiendo él, Jesús, la mano le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Cristo está viendo el corazón de este hombre. Y Cristo está mirando cuál es la intención que él tuvo. Volvamos otra vez al momento. Sale de su hueco, sale de su escondite, rompe las reglas de salubridad, rompe toda clase de dichos o murmuraciones que tuvieran los demás y se acerca al Señor. Cuando Él le dice que quiero ser limpio, le encarga algo a Él. Versículo 14 le dice, y Él le mandó que no dijese a nadie. Pero hay una palabra que de pronto nos pasamos y es al instante. Cuando el Señor salva, es instantáneo. Hay personas que están diciendo, sí, yo una vez creí en Él, pero todavía no siento que soy salvo. Falso, ¿cierto? Porque la salvación es en un momento, si es genuina, es ya, y comienzan a verse en frutos. Por eso vemos mucha gente que no está convertida, están sabidas de la palabra de Dios, saben que Cristo es el Salvador, saben que hay una eternidad, pero no pueden decir en este momento, si te mueres, voy al cielo y tengo eternidad. Y por supuesto, van a decir, no lo sé, de pronto esto es algo que de pronto yo no lo entendía o no lo entiendo, pero la salvación cuando llega, si es genuina, es ya. Pues se dice, al instante quedó sano, tanto por fuera como por dentro. Ahora el versículo 14 dice, y Él le mandó que no lo dijese a nadie. Volvemos a hablar acerca de lo que Jesús no quería hacer para los demás. No quería ser el que salía en las páginas de la portada de la revista y de ser la primera noticia. No quería eso. Nunca quería y nunca buscó la fama. Mas, sin embargo, este hombre no hizo eso. Mire, Marcos 1:41. Que es un texto paralelo a lo que estamos hablando, y es el mismo acontecimiento contado por Marcos. Y Marcos nos dice algo más ahí, versículo 41 del capítulo 1. Perdón, versículo 45. Dice, pero ido él, o sea, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El hombre, pues va y cuenta el milagro. ¿Lo vemos bien, por un lado? ¿Por qué? Porque ¿quién se queda callado ante semejante milagro? ¿Quién se queda callado ante a alguien que le diga, oiga, ¿usted qué le pasa? Dijo, Jesús me salvó. Cuando Él te salvó,
¿cómo lo compartiste? Cuando Él te trajo una nueva vida, ¿cómo lo compartiste? ¿Con alegría? De decir, oiga, el Señor me salvó, soy salvo, voy al cielo. Buena noticia, es una noticia como toda o cualquiera. No, no es una noticia cualquiera. Es la salvación de un alma. Y este hombre dice que fue y lo divulgó, dice Marcos, a todos. Si Jesús lo estuviera viendo, dijo, ¿qué estás haciendo? Yo te dije que no lo hicieras. Pero el hombre lo hizo. Y se divulgó la fama de Jesús por todos lados y toda la gente, vamos a buscar la sanidad, lo buscaban solamente para ser sanados. Por fuera, pero por dentro no. Pero algo más le dice el Señor, no solamente vete, has quedado sanado. Le dice el versículo 14, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Recuerden que el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley, ¿sí? Dice, yo he venido a cumplirla. Y Él le dice, ve y cumple la ley, ve y muéstrate al sacerdote. ¿Y qué tenía que hacer ese hombre? Una vez que el sacerdote lo miraba y lo observaba y diagnosticaba que realmente había sido sano, cogía 2 palomas o 2 aves, mataba a la una y la sangre de esa ave la echaba sobre la otra viva. Una vez estaba así, la dejaba volar, la mandaba afuera. Esto tipificaba que el hombre había sido liberado, limpio de su lepra. Podemos ver también la obra de Cristo ahí. El Señor Jesús derramó su sangre para limpiar los pecados de quienes creen, de quienes están llegando a Él y decirle, Señor, te necesito, tal como estoy. Mi lepra se llama pecado. Mi lepra me aparta de ti. Mi lepra me dice que estoy sucio delante de ti, alejado de ti, y te necesito. Y eso es lo que Él hizo. Derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Miren el versículo 15. Dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos. Dice la Biblia en otros escritores que Jesús se apartó y andaba en lugares lejanos. ¿Por qué? ¿Porque estaba cansado? ¿Porque estaba huyendo? Y decía, no me moleste más, ya no quiero hacer más milagros, es hora de dormir. Dice que Él se apartaba a lugares lejanos para estar con su Padre. Siempre que el Señor Jesús iba a hacer algo importante, tenía un tiempo especial de comunión con su Padre. Cuando Él fue bautizado, dice que Él orando, el Espíritu Santo bajó como paloma, en forma de paloma, y fue bautizado. Y es donde Dios le dice, aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero dice que Él oraba al Padre. Cuando Él iba a hacer la elección de sus 12 apóstoles, dice que la noche anterior pasó un tiempo a solas con el Padre, un tiempo de comunión. Y ahora Él quería estar con su Padre. Había hecho un milagro espectacular en la vida de un hombre y quería estar con su Padre. Esto nos enseña que nosotros también, si Él necesitaba estar con su Padre, ¿cuánto más nosotros para lo que hacemos? Y esto nos enseña que cada tarea que realizamos como hijos de Dios, los que son hijos de Dios, debe estar en las manos de su Padre y estar en comunión con Él para realizar cosas. Y a veces Él nos va a usar en una forma tan espectacular. Nosotros decimos, no somos merecedores de tanta gracia, que somos vasos usados en sus manos, pero deben ser vasos limpios, que estén en comunión con el Señor. Cuando comenzábamos a abrir o a hacer la introducción del Evangelio según San Lucas, no sé si se acuerdan, había un versículo clave, un versículo lema que íbamos a establecer. Bueno, yo lo quería hacer cada vez que lo hiciera, recordar Lucas capítulo 19:10. ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer? Dice, porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar, pero su prioridad número uno, ¿cuál era? Estar con su Padre, mantener la comunión con Él. Eso es lo que hacía que Él hiciera lo que hizo. En obediencia al Padre, vino a morir por los hombres, por los pecadores, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Enseguida hay otro milagro. Y esta vez no es un leproso, esta vez es un paralítico. ¿Han tenido ustedes frente a ustedes a un paralítico? ¿A una persona que no se puede mover? ¿Y qué nos inspira eso? ¿Lástima? Bueno, sí, lástima, pobrecito, no se puede levantar. ¿Qué más nos inspira? Hay muchas de esas personas que están dejadas, desasiadas, y al ver a una persona tirada en el suelo, uno como que también le da cierto asco, cierta repugnancia, ver a una persona así. Pero aquí está el otro personaje. Dice el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas nos está diciendo que en un momento en la casa de uno de estos hombres se había reunido Jesús a enseñar las Escrituras, pero no solamente estaban los doctores de la ley y aquellos que sabían la Biblia, había mucha gente más, y el lugar era tan pequeño, no cabían. Pero Lucas se anticipa a decirnos el propósito por el cual Jesús estaba ahí. No solamente enseñar las Escrituras, sino que él sabía que podía en algún momento también hacer un milagro. Y sucedió, claro, versículo 18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Están los 4 amigos del paralítico y está el paralítico. Habían 5 hombres con necesidad. ¿Cuál de los 5 tenía más necesidad? Bueno, podemos decir, pues el paralítico y aparte otra necesidad, ¿cierto? Y los 4 que estaban ahí, yo creo que también tenían necesidades. Pero ellos no miran su necesidad, miran la necesidad del hombre que está tirado en el suelo, que quizás muchos pasaban por encima, que quizás algunos saltaban para no pisarlo. Y estos hombres dicen que eran sus amigos, lo llevaron y dijeron, allí está Jesús. No podemos entrar, está lleno. ¿Qué hacemos? En esa época las casas tenían pues su construcción de un piso, de un nivel, y al lado tenían una escalera, siempre las casas judías, para entrar a la terraza. Pues esos hombres buscaron la forma de subirse por ese lado, llegar al lado del techo. Algunos dicen que rompieron el techo, otros dicen que desentejaron. De todas maneras esto causaría molestia, ¿cierto? Si ustedes en un momento están hablando, compartiendo, de pronto alguien se aparece allá por el techo, rompe, levanta polvo, escombros por todo lado, otros se tratan de cubrir. Pero así como al leproso no le importó su condición de salubridad, de acercarse a Dios, hizo todo lo posible, pasó por encima de todo y llegó a Jesús, estos hombres también llegan a Jesús de esa manera. La Biblia no nos dice que alguien le dijo, oiga, ¿qué están haciendo? La Biblia no nos dice que se molestaron, la Biblia dice que guardaron silencio y esperaron que sucediera todo. Cuando un milagro está por suceder, todos quedan quietos y esperan el obrar de Dios. Y esto nos enseña que cuando un milagro está por suceder en tu vida, espera en Él, espera. ¿Estás esperando por un milagro de Dios? ¿Tienes cosas para presentarle al Señor hoy? Dice, Señor, yo quiero que hagas un milagro ahí. Pero el Señor dice, tranquilo, espera. En mi tiempo lo voy a hacer. Bajan a este hombre en su lecho de dolor, de parálisis. ¿Y qué pasa? Ayúdenme ustedes ahí a leer.
Versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron, con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él, ¿quién? Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. El leproso fue y buscó intencionalmente a Jesús, ¿cierto? Este hombre está callado, él dice, no hizo nada. Nadie le pide nada a Jesús, simplemente él ve el corazón, si ve la intención de su corazón, ve la fe de estos hombres, ve la fe del paralítico y le dice, hombre, queda sanado. ¿Sí le dijo así? ¿Qué le dijo? Primero el alma y después el corazón. Pero aquí va a pasar algo. Entonces los escribas, aquellos amigos famosos, digo famosos entre comillas, ¿no? Amigos entre comillas, porque siempre ellos estaban buscando un momento para ver dónde Jesús se equivocaba. Y estos allí no estaban de gratis para escuchar a Jesús que les enseñara las Escrituras, no. Siempre que Jesús estaba reunido con alguien, ellos llegaban, se metían para ver Jesús qué decía. Y como que Jesús los va a complacer, ¿cierto? Jesús los va a complacer. ¿Qué quieren escuchar? Tus pecados te son perdonados. ¿Escandaloso para los fariseos y los escribas? Sí, porque solamente ellos decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Y comenzaban a murmurar. Dice que estos escribas en su pensamiento comenzaban a cavilar, como dice ahí la Biblia, a pensar. Y si ¿qué es lo que está haciendo? Blasfemias está diciendo. Dice que ellos no pronunciaron nada. Jesús vio el corazón de ellos y les dice, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Tú te quedarías espantado de saber que Jesús conoce tus pensamientos y te lo puede decir? Decía Edgar, eso que estás pensando está mal. Y yo dije, ¿cómo lo sabes, Señor? Yo soy Dios. O que una persona venga y te lo diga, se espantaría uno, porque nadie puede conocer la mente del hombre sino Dios. Jesús conocía los pensamientos de ellos, por eso se lo dijo. Yo creo que estos hombres quedaron, ¿y cómo sabe lo que estamos pensando? Y aún así no reconocían que Él era el Dios que conoce, o sea, milésima por milésima al ser, en su mente, su corazón y en su alma. ¿Qué dijeron estos hombres? Comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, respondiendo le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? A ver, ustedes háganse esa pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Si decimos, tus pecados te son perdonados, listo. No vamos a ver ningún milagro. ¿Entenderíamos que sí pasó algo? No, porque no lo vemos, ¿cierto? Pero si le decimos, tu cuerpo será sanado, y el hombre se sana y ya no tiene nada, pues era más fácil de entender, ¿cierto? Pero es al revés. Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, ¿por qué? Dicen lo siguiente. Perdónenme, vamos a ir. Dice que estas dos órdenes conllevaban algo visible para los hombres y la otra no, ¿cierto? Una era visible, la sanidad del cuerpo, y la otra no. Una era física y la otra espiritual. Una era una cura momentánea y la otra una cura por la eternidad. Para una sola persona era necesario la palabra, como lo dijo Jesús, y era necesario pensar que uno que decía tus pecados te son perdonados era el Jesús que estaría dispuesto a pagar el precio en la cruz del Calvario por ellos. Por eso si en esta mañana yo te digo a ti, el Señor te quiere salvar,
Es instantáneo, ¿cierto? Y es fácil. ¿Difícil entender que Jesús me quiere salvar? ¿Difícil entender de que Él quiere que yo tenga eternidad? Para quienes no han creído en la persona del Señor Jesucristo, ¿te es difícil? Claro, hay una condición de pecado que te separa de Dios, que te hace ver en tu mente y truncar ese pensamiento hacia Dios y decir, ¿será que Él sí puede hacer algo por mí? Fácilmente lo puedes decir, Señor, perdóname. Fácilmente lo puedes decir, te necesito. Fácilmente lo puedes decir, quiero tener vida eterna. Fácilmente quiere decir, yo quiero estar contigo, Padre. Pero hoy en día yo no puedo sanar a nadie, ¿cierto? Pero sí te puedo decir, el Señor se puede sanar. Yo no puedo hacer milagros, el Señor no manda eso. Pero sí te puedo decir, Él puede hacer un milagro en tu vida hoy, comenzando por tu alma. Por eso se hace que se vea más fácil eso. Avancemos. El versículo 24 dice, pues para que sepáis, el Señor le dice, y quiero que sepan algo más, señores fariseos, señores hombres de la ley, quiero que sepan algo más. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí la frase del Hijo del Hombre se distingue a cualquiera otro que también diga soy hijo de hombre. ¿Quién de ustedes es hijo de hombre? Todos, ¿cierto? Pues por naturaleza y también por el pasado somos hijos del padre Abraham por Adán y Eva, ¿cierto? Y también por el nacimiento natural soy el hijo de un hombre llamado Marcos Gómez y la señora Leonor de Triana, que son mis papás. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente y se distingue de que Jesús sea diferente, o sea, valga la redundancia, al ser humano que haya jamás vivido en la tierra? Dice que este hombre, Jesús, nuestro Jesús, es un hombre conforme a la imagen de Dios. Y ahí está la diferencia. Es como aquel que es moralmente perfecto. El hombre normal no. Es aquel que iba a padecer y derramar su sangre y morir en la cruz y resucitar. El Hijo del Hombre es aquel que, aunque nació de una mujer y un hombre, exalta a la persona de Dios, su Padre, y decir, Él es mi Padre también, porque Él también está mostrando la divinidad. Él es Dios, por eso Él podía perdonar pecados. El paralítico ahora había sentido un inmenso cambio en su vida, sin dudas, el Señor lo había hecho. Este hombre podía sentir que realmente fue sanado espiritualmente y corporalmente, físicamente. Una vez que se realiza esto importante, dice que este hombre toma su lecho, ya no era un lecho donde estaba postrado de pronto quizás para morir, ya no era un lecho donde sería transportado quizás en el momento de su muerte, porque los muertos se transportaban en esos lechos y se iban a la sepultura. Él ya no tenía que hacer eso, él cargó su propio lecho y se fue. Algunos escritores dicen que se fue, Lucas lo dice, se fue dando gloria a Dios, otros dicen salió y se fue. Pero entendemos de lo agradecido que él también pudo estar. El leproso dice que se fue a contarlo a los demás contento. El paralítico también dice que se fue y glorificaba a Dios. Y vuelve el punto a decirnos qué sucede en nuestras vidas cuando vemos algo maravilloso que hace Dios, como la salvación. ¿Lo contamos a otros? La iglesia está quieta y no está compartiendo el evangelio. Somos egoístas porque tenemos la salvación para mí, pero para los demás no la hay. Sí, el Señor puede salvarlos en el momento en que quiera, pero yo soy el instrumento que Él quiere usar y la iglesia no lo está haciendo como tiene que ser. Seamos intencionales en buscar al perdido, al necesitado, a tu compañero, a tu compañera, a tu amigo, tu vecina, y decirle, Cristo hizo algo en mi vida
y esto es verdad, real, yo quiero que también tú lo tengas. De ahí en más, la decisión que esa persona tome es cuestión de ella, pero tú debes ir y contarle a los demás. ¿Qué es lo que no deja que esta iglesia, que nuestra iglesia lo haga? ¿Pecado? Es lo que más hace que un hombre, una mujer que ha aceptado a Cristo no lo divulgue. Pecado. Fíjense ustedes que en el versículo 25 dice: al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que él estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Cuando vimos acerca del leproso, dice que al instante quedó limpio. Dice que este hombre al instante se levantó. Volvemos a hablar y a enfatizar que esto no es algo progresivo que el Señor hacía. Dice, al instante quedaba sano, al instante quedaba salvo. Pensamos si esto da o es para llevar honra y gloria al Señor. Pensamos si esto es para que Dios sea glorificado. Yo creo que sí. Y eso es lo que el hombre iba a hacer, glorificar a Dios con su vida y el testimonio. ¿Se acuerdan ustedes del paralítico de Betesda? Del primer milagro que hizo Pedro y Juan. ¿Se acuerdan? Pues el hombre fue a divulgarlo también, y también fue objeto de burlas, fue objeto de el llamado de los hombres de la ley de esa época, de las autoridades, para cuestionarle y echar abajo todo lo que el Señor Jesús había hecho como un milagro para ese hombre. Pero también él fue y contó, y lo dijo y lo divulgó. Él hizo un milagro en mi vida. En el versículo 26, terminando esta parte, dice: ay de vosotros, perdón, di la vuelta a la página. Dice, y todos, ¿quiénes son todos? Pues los presentes, ¿cierto? Que estaban mirando el milagro. Todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Si hoy hay alguien que sea salvo antes de salir de ese lugar, maravilloso. Y podemos decir, hoy hemos visto la maravilla de la salvación. Pero muchos de los que estaban ahí podían ver las maravillas de Dios desde afuera, ¿cierto? Pero nada con ellos. Podemos ver que Dios sí salva a personas, pero conmigo, allá ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano a veces no piensa que también para él es la oportunidad de salvarse. No es lo mismo ver un milagro y decir, gloria a Dios, lo salvó, y chao el amigo. Sino decir, gloria a Dios, lo salvó, y yo soy parte de ese milagro. Yo soy parte fundamental de llevar el evangelio a otro. Es maravilloso cuando usted lleva el evangelio y ve que esa persona acepta a Cristo, que queda en su corazón. ¿Cómo? Pero por ahí una sola persona dijo. ¿Y los demás? ¿Qué hay en el corazón de una persona que ha llevado a otro a Cristo y ha conocido a Cristo como su Salvador? ¿Qué queda? ¿De verdad? ¿Alegría? Oiga, ¿será que Jesús sí lo salvó? Oiga, pero ¿será que sí? Creemos que la persona que declara en fe que Jesús le salvó, decimos, él y Dios lo saben. Pero estoy contento porque una persona se salvó anoche. ¿Lo puedo ver con los ojos del Señor? Sí. Salvo por la gracia de Dios. Ahora puede alguien ser salvo. ¿Y será motivo de alegría? Claro que sí. ¿Motivo de gozo? Claro que sí. En el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué no hacer una fiesta cuando alguien se arrepiente aquí? ¿Por qué no alegrarnos de que el próximo puede ser tú que estás ahí sentado y no has depositado tu fe en Cristo? Él te ama y te quiere salvar. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? Pero no pasa solamente por entender y comprender, sino de realmente dejar que esa obra se haga en tu vida, que le invites a entrar en su corazón.
Quise unir estos dos milagros en uno solo, haciendo un paralelo de las cosas similares que había tanto en el leproso como en el paralítico. ¿Cuáles eran las diferencias? Ayúdenme ustedes, háganse en el cuadro ahí también. El leproso era inmundo, ¿cierto? El leproso estaba aislado de la sociedad y era rechazado, ¿verdad? El paralítico, su enfermedad no era declarada inmunda. Podía convivir con los demás y era aceptado. ¿Sí? Normal. El leproso, en forma audible, imploró. El paralítico no dijo nada. Son ciertas diferencias en estos milagros. Pero veamos algunas similitudes. El leproso tuvo intención de buscar a Jesús y no le importó su estado físico, no le importó el que dijeran los demás, no le importó si venían a golpearlo y alejarlo de la sociedad. El paralítico tuvo la ayuda de amigos que le ayudaron y le animaron a buscar a Jesús. No les importó el que dirán de la incomodidad, ni la gente que no daba lugar a entrar, no le importó si se enojaba el dueño de la casa por donde estaban rompiendo el techo, ¿cierto? ¿No? Abrieron el techo, no les importó nada. Y es como que vemos ahí Jesús tocando un leproso y dicen: Jesús, no hagas eso, no lo toques. Te va a contaminar, Jesús, no te acerques. ¿Y este hombre quién es para perdonar pecados? Es un atrevido, ¿saben? Eso es lo que decían los fariseos. Ningún religioso de la época se interesaba por los enfermos. Solamente querían figurar como los hombres de la ley, sabedores de la palabra de Dios, pero no practicantes. Por eso ninguno podía hacer lo que Jesús hizo. Pues por supuesto, porque Él es Dios y Él es perfecto. Leproso y paralítico fueron perdonados de sus pecados, fueron sanados físicamente. Leproso y paralítico agradecieron al Señor y fueron a contarle a los demás. Glorificaron a Dios. Dios perdonó el pecado de ellos, después sanó el cuerpo. ¿Crees que Él puede hacer eso en tu vida hoy? Algunos hacen así. Y si es así, es real, es verdad. ¿Crees que puede suceder esto en tu vida? Si Dios promete salvarte, ¿Él lo va a hacer? Sí lo va a hacer. Créelo. La Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Eso quiere decir, no será defraudado. Si Jesús a mí me salvó, yo lo he comprobado y una y otra vez que al pasar de mi vida, hace 30 años que sucedió eso, que aún así el Señor sigue manifestando y confirmando que Edgar es un instrumento en sus manos, mientras Edgar quiere y no se entrega al pecado. Porque Él no nos defrauda, nosotros mismos somos los que buscamos y pensamos que Él ya me olvidó, cuando yo soy el responsable por mi vida y de cómo vivo agradando a Dios. Él no defrauda a nadie cuando promete salvar. Romanos 10:2 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y la palabra invocar significa hacer un llamado a la ayuda. Invocar es una llamada para salvación. Romanos capítulo 10, 12 y 13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya entendemos qué es invocar. No es simplemente decir: Diosito, ayúdame. Invocar va más allá de lo que yo le pueda decir al Señor, es con el corazón, el alma, decir: necesito ayuda, estoy alejado de ti, necesito ser salvo. No nos callemos para los creyentes. Hablemos del poder de Dios para salvar y perdonar a los pecadores. ¿Cómo irán sino a ver quién les predique? Y nosotros, como hijos de Dios, quienes lo somos responsables de llevar esa verdad, de contar lo que Jesús hizo. Insisto, si hay un milagro hecho en tu vida, cuéntalo a los demás. ¿De qué te avergüenza?
Jesús no se avergonzó de ir a la cruz del Calvario. Pero es que mi compañero es un ateo. Mi compañero, cada vez que le hablo de Jesús, me calla. Mi compañero, cada vez que le hablo de Jesús, se ríe de mí. Y yo, como hijo de Dios, me callo y me rindo. Eso nos puede estar pasando, ¿cierto? Pero tú no has sido un leproso ni has sido un paralítico. Pero a lo que el Señor quiere apuntar es que sí, hay parálisis espiritual y hay suciedad espiritual, la cual quiere erradicar de tu vida, de tu corazón. Comienza por tu alma. Vamos a orar. Padre, qué maravilloso saber que una vez más estás dispuesto a salvar hoy un alma. Y si hay un amigo, una amiga que nos visita hoy por primera vez y entiende que el pecado lo separa de Dios, le puede decir: Señor, perdóname, porque soy pecador. Perdóname porque tengo esa lepra que se llama pecado. Perdóname porque esto me tiene alejado de ti. Hoy quiero reconocer que soy pecador. Y también quiero reconocer que por mis propios medios yo no puedo ir al cielo. Para eso vino Jesús. Por eso quiero reconocer que Jesús me puede limpiar, me puede sanar de mi pecado. Por eso te pido, Señor, que limpies mi corazón con tu sangre. Le puedes decir ahí donde estás sentado, que me limpies con tu sangre. Creo en que tú me puedes salvar y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Díselo. Él lo hará. Si es así, tienes vida eterna. Gracias, Padre, porque ese es el propósito tuyo después de cada mensaje. Que el Evangelio sea predicado, Señor, y que seamos, Señor, incentivando a personas a llegar a tus pies. Gracias por la salvación, Señor. Gracias porque a ti nada te coge de improviso. Gracias porque estás dispuesto a perdonar a aquel que llega con un corazón contrito, humillado delante de ti a pedir la salvación. Y tú lo haces. Agradecemos, Señor, por tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.